Tu misericordia es para siempre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gloria, Señor, y en esta hora, Padre, venimos delante de tu palabra, delante de ti, Señor. Hemos venido porque tenemos gran necesidad de ti, Señor, gran necesidad de la iluminación, la revelación de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y sabemos que sin ella estamos perdidos, estamos sin rumbo, Señor, sin dirección. Pero es ella la que nos endereza, la que nos ayuda. Y hoy te pedimos, Padre, como siempre lo haces, que nos bendigas con tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Profundiza tu espada, penetra nuestros tuétanos, Señor. A lo más profundo saca lo que hay allí, Señor. Para que una vez sea expuesto tu palabra, Señor, sane, transforme, nos cambie y nos haga cada vez más a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, continuamos con esta serie que hemos hace poco iniciado, ¿verdad? Una vida bendecida. Cuando yo pensaba en el nombre de esta serie, lo hice con la intención de poder nosotros romper esa idea que nos inculcaron en algunas iglesias. No podemos decir quizás a todos no, pero por lo menos de donde muchos vienen, esta palabra, una vida bendecida, naturalmente, inmediatamente la mente se va al dinero, a las posiciones, autoridad, fama y todo eso. Y Cristo, ¿verdad? Cuando vino, una de las cosas que la palabra nos enseña es que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Era la sombra, Jesucristo nos trajo la luz. En una ocasión, hablando Jesús con los discípulos, le dijo, ¿verdad? Hay cosas que quiero decirles, pero todavía no puedo porque no la pueden sobrellevar. Y hablaba de la iluminación, del conocimiento de Dios que ellos iban a recibir cuando el Espíritu Santo hubiese descendido sobre ellos. Entonces, a veces no sabemos o no podemos distinguir el conocimiento, la sabiduría de Dios con el conocimiento intelectual bíblico. Hay una diferencia muy grande. Y la Biblia siempre nos está, aparte de lo que es el estudio, ¿verdad? Lo que vemos a simple vista, las letras, el Espíritu Santo nos lleva a lugares más profundos, ¿verdad? Para entender cosas que a veces no lo vemos en la Biblia, pero es bíblico. Por ejemplo, cuando iba el Señor camino a Emaús con los dos, en un momento dice que su corazón fue como que tenía un velo, no podían conocer al Señor. Por su incredulidad, dice la palabra, pero luego dice su corazón fue abierto, o sea, le abrió el entendimiento. Dice en un momento el libro de los Hechos que a Lidia le abrió el corazón el Señor, ¿verdad? Dice que en un momento también a los discípulos dice, entonces le abrió el entendimiento. Entonces, cuando hablamos de entendimiento espiritual o bíblico, siempre ese entendimiento nos trasciende a lo espiritual, siempre nos lleva a la vida eterna, siempre nos lleva a la gloria, santidad, amor y perfección de Dios. Y en ese momento que el Señor nos lleva a esa sabiduría, inmediatamente nuestra percepción humana en el sentido terrenal y material se vuelve nada. Y por eso Pablo dice, yo todo lo tengo por basura por amor de Él, por conocerlo a Él, por llegar a ser participante de sus padecimientos. Entonces, esa revelación que el Señor nos da a través de su Espíritu ahora nos lleva a un entendimiento no intelectual. El intelectual viene luego de la obediencia, y me voy a explicar en un momento. Porque, por ejemplo, cuando vemos a Moisés que dice que él prefirió dejar la fama, la autoridad y el poder y los deleites de Egipto para abrazar los vituperios de Cristo. Y ustedes le comparten eso a un no creyente, te dicen, tú estás loco. O sea, ¿cómo vas a dejar tu comodidad por sufrimiento? Y una de las señales de que estamos madurando es cuando abrazamos el sufrimiento sin quejarnos. Claro, cuando es por causa de Cristo. Entonces, Job, en la historia de Job, ¿verdad? Hay unos versos que voy a leer. La historia habla de que el Señor le dice a Satanás, ¿has visto a Job, un hombre justo? Pero fue Dios quien lo dijo. Le dice a Gedeón, hombre valiente y esforzado. Gedeón no entendía eso. Valiente y esforzado, Señor. O sea, yo ando aquí escondido. Pero el Señor lo estaba llamando, ¿verdad? En el poder del Señor. Si yo pregunto, ¿David era valiente cuando mató a Goliat? No, simplemente confió en el Señor. Entonces, era valiente porque tenía al Señor. Pero sin el Señor no somos más que, somos cobardes en el sentido espiritual. Y nos damos cuenta que cuando, en este caso, a Job,
Comienza la historia hablando de que el Señor permitió que le sucediese todas estas calamidades. Y llegó un momento que Job sí decía gloria a Dios y todo eso. Llegó un momento que ya no aguantó y dijo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no soy un hombre malo. Ese era el concepto de Job. Entonces Job conocía a Dios aquí. Pasó por un proceso fuerte y al final dice, ¿verdad? Yo pensé que te conocía. Entonces nos damos cuenta que mientras vamos creciendo en el Señor, una de las cosas que suceden es que nuestra vida o nuestra perspectiva humana y terrenal va cambiando a lo espiritual. Aunque estamos pisando en la tierra, nuestro corazón está en el cielo. Mientras estamos viendo las cosas aquí, siempre estamos pendientes a lo que nos espera allá. Dice Primera de Pedro 2:11, habla de vosotros yo les ruego como peregrinos y extranjeros. Ahora, eso es algo que lo podemos saber porque leemos el verso, pero en sentido, a veces no es una realidad. A veces no nos sentimos como que somos extranjeros, sino que aquí nunca nos vamos a morir y todo lo que tenemos aquí nunca lo vamos a perder. Y aquí es donde quiero ir entrando en la enseñanza de hoy. Voy a compartir el tema, ¿verdad?, del beneficio de conocer nuestra pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, ¿verdad?, no estamos hablando de pobreza en dinero. El dinero, ¿verdad?, según el conocimiento de Dios, no tiene nada que ver con ser rico o pobre. Un hombre con mucho dinero no es rico, simplemente tiene muchas posesiones, así le llama la Biblia, muchas posesiones. El joven rico tenía muchas posesiones, pero era triste, entonces no era rico. La palabra riqueza tiene que ver con el beneficio de todo lo que Dios ha creado en su máxima expresión, en el uso, vamos a decir, en el deleite de eso, conforme a la santidad y la justicia de Dios. Por ejemplo, si yo tengo mucho dinero y soy un hombre de Dios, de la manera que Dios ve mi riqueza no es por lo que tengo, porque Jesús dijo en Lucas 12, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que lo material te puede vestir bien, físicamente te puede dar un buen carro, una buena casa, pero nunca podrá darte paz, ni gozo, ni alegría, ni sentido de vida, ni afirmación, ni propósito, nada. Simplemente te trata con lo externo. Pero Dios puede usar todas las cosas materiales como un medio para un fin espiritual. Por ejemplo, si amamos a Dios y tenemos posesiones, si hay un necesitado y Dios te dice dale, Dios usa eso como un medio. Ahora, en sí la riqueza no se encuentra en el medio, se encuentra en Dios y en el fin. Pero como tenemos un corazón caído y amamos lo material, el desprenderse de lo material es lo que le evidencia a Dios obediencia y adoración. Pero si le digo no, Señor, entonces ya convertimos eso en un Dios. Y ahí es donde vamos viendo, donde los judíos, por ejemplo, perdieron la brújula, perdieron el GPS, por así decir, el GPS de su ruta. Entonces ellos olvidaron por qué razón el Señor los escogió. Ellos se olvidaron en qué condición el Señor los encontró. Y se olvidaron con qué fin el Señor también los escogió. Y comenzaron a ir cambiando su perspectiva de Dios al punto que llegaron a creer herederos de la salvación. Y se olvidaron que no tenía nada que ver con eso. Quiero ir a Apocalipsis 3. Voy a usar un ejemplo con este verso. Voy a usar un ejemplo, cómo Dios, ¿verdad?, en perspectiva nos ve. Y esto que vamos a leer, ¿verdad?, todos nos encontramos en esta condición. Todo ser humano tiene esta condición. Pero el Señor lo único que hace es recordarle a esta iglesia, la iglesia de la Odisea, su verdadera condición. Ellos tenían mucho dinero, mucha posesión. La iglesia a lo mejor era grande. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, ¿verdad? Y eso es un tema más profundo, pero allí lo que era la lana negra de las ovejas era algo exclusivo, la tela, el colirio para los ojos, la medicina, allí era el cambio de moneda, o sea, allí había mucho movimiento, era como en Nueva York de ese tiempo. Y ellos presumían de todo eso, ¿verdad? Hace poco yo editaba una de las predicaciones, tratando de ponerla bonita y todo eso, y le quería poner como un video de introducción. Y decía, bueno, como estamos en Nueva York, le voy a poner la ciudad de Nueva York. Y en un momento sentí como que hacer eso era como presumir un poco. O sea, así me sentí, no es que sea pecado. ¿Por qué?
porque el video que estaba viendo era acerca del Bajo Manhattan y las torres, o en este caso la torre de verdad de la libertad, la estatua de la libertad, o sea, todo lo que es Nueva York. Y me sentí por un momento que eso podía hasta verse de una manera más atractiva para ver el video que lo que es la misma palabra. Y no es pecado, no es malo, simplemente me sentí así. Y dije, nada, voy a poner algo mejor, más simple, más acerca de la naturaleza. Y no me dio deseo, pero claro, era una convicción mía. Entonces, lo digo porque podemos presumir, hay personas que cuando nos ven que viajamos, ellos inmediatamente se imaginan a lo mejor una iglesia gigantesca porque estamos en Nueva York o que tenemos la congregación al ladito de la Estatua de la Libertad o qué sé yo. Y no, ¿verdad? La gente piensa eso. Entonces, la iglesia de la Odisea presumía de donde ellos eran. Yo voy a comenzar a leer el verso 17, Apocalipsis 3. Recuerden que solamente leo esto como un ejemplo de cómo el Señor confronta a esta iglesia. Dice, porque tú dices. Ahora, esa palabra tú dices es un concepto, ¿verdad? Ellos como nosotros también podemos sentirnos más, ¿verdad? O más ricos o mejores. Y una de las cosas que sucede cuando nos cambiamos vamos a decir, si podemos decir, yo antes pertenecía, por ejemplo, a una iglesia que no enseñaba la palabra. No había sana doctrina, ¿verdad? Y de repente nos cambiamos, por alguna razón nos comenzamos a sentir un poco más, ¿verdad? Y eso no nos hace más, al contrario, nos compromete más, porque ahora sí conocemos la verdad. Y el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, esta perspectiva, este concepto a quien el Señor está hablando, a la iglesia, es la posición más peligrosa que podemos nosotros tener, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos hacer en jactancia o en ignorancia. En jactancia significa me jacto de lo que tengo, ¿verdad? Pertenezco a tal iglesia, o tengo tanto dinero en el banco, o tengo tanto conocimiento, o Dios me bendice, o tengo tantos dones, eso es jactancia. Pero por otro lado puede ser ignorancia en el sentido de que podemos sentirnos como que no tenemos esa gran necesidad de Dios, sino los pobres, los que están en África, que no tienen agua, o los cristianos que no conocen la Biblia, tienen más necesidad que yo. Entonces podemos tenerlo en jactancia, tanto en jactancia como en ignorancia. Y las dos son iguales en el sentido peligroso. Entonces, ellos tenían esto como una jactancia, porque Jesús le dice, tú dices, ¿verdad? Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes. Ahora, fíjense aquí la conexión. Tú dices, pero no sabes. Ahora, hay un proverbio que dice, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Ahora, hay una diferencia aquí entre lo que sabemos y lo que es verdad. O sea, a veces hay personas que yo escucho decir, me dicen, por ejemplo, hermano, ¿verdad? Yo estaba leyendo este verso y yo sé qué significa eso, yo estoy seguro que eso es lo que es, porque yo hasta me soñé un día. Y cuando yo los escucho, tiene que ver con sueños, sentimientos, experiencias personales, etc. Y la verdad, la Biblia no se interpreta por mis sentimientos, mis sentidos, mis experiencias, sino por lo que la misma Biblia nos enseña. Entonces, cuando yo leo algo en la Biblia, que a lo mejor para mí fue una experiencia, y la Biblia en otra parte lo contradice, no es verdad. O sea, mi experiencia tiene que estar en congruencia con todo el mensaje. Entonces Jesús está hablando aquí, ustedes, a esta iglesia, tienen un concepto de que están bien, que no tienen ningún tipo de necesidad. Luego dice, pero no sabes. O sea, en otras palabras, ignoras. Ahora, aquí está el peligro, por eso el tema se llama el beneficio de conocer nuestra pobreza. Ahora, lo que Jesús le va a decir a ellos, todos estamos en esa misma condición, separados de Cristo. Todos. No importa aquí que sea el que se cree o el que no se cree, todos estamos en esta condición. Nadie se queda fuera. Le dice el Señor, y tú no sabes que tú eres desventurado, miserable. Acuérdense que la palabra desventurado habla de alguien sin rumbo, sin propósito, sin destino. Luego dice, eres miserable, estás en miseria, significa no tienes nada, pero no solamente nada en lo económico, sino que la miseria consume, te gasta, te come. Luego dice pobre, o sea, no tienes con qué comprar. Y luego le dice ciego, no puedes ver, y desnudo. Ahora, esto lo provocó el pecado en el Edén. Cuando la palabra dice en Romanos 5:12, dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte
así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y qué es muerte? Obviamente muerte no es nada más cuando vemos a un cuerpo en el féretro, sino que muerte es todo aquello que se hace disfuncional. Todo lo que Dios ha creado que tiene vida se hace disfuncional. Puede ser tanto el matrimonio, nuestras relaciones, nuestro intento de amar, nuestro intento de servir, nuestro intento de agradar a Dios. Todo eso está muerto y por eso somos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Eso nos hace pobres espirituales. Y aquí esta iglesia, aunque podía ser grande, a lo mejor mega, a lo mejor mucho dinero, su definición de riqueza no tenía nada que ver con eso. A la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, yo conozco tu pobreza, pero yo te digo, tú eres rico. O sea, fíjense la diferencia. O sea, yo conozco tu pobreza, se puede significar muchas cosas, pero como Jesús habla en lo espiritual, se habla de ese reconocimiento de que esa iglesia sabe que es pobre y que tiene necesidad de Cristo. Ahora, ahí es donde muchos de nosotros como cristianos perdemos el ánimo de cada día acercarnos a Cristo, por el falso concepto de mi necesidad. Si yo no sé la necesidad que tengo, ¿verdad? No acudiría al Señor. ¿Para qué? Y esa es la respuesta de la oración. ¿Por qué no puedo orar más de un minuto? Porque no entiendes lo tanto que necesitas de Cristo. Es como yo decirte, de mañana adelante Dios te va a regalar un minuto de oxígeno. Tú dices, no, me voy a morir. O sea, obviamente no puedo vivir sin ¿qué? Sin oxígeno, sin aire. Entonces la vida espiritual, nuestro espíritu, ¿verdad? No puede vivir sin el aire de Cristo. Pero aquí el Señor le dice, por tanto, verso 18, yo te aconsejo. Ahora fíjense en esas tres palabras. Dice, tú dices, no sabes, yo te aconsejo. Ahora aquí Jesús no se acerca con el sentido de humillar. Ya ellos están humillados por el pecado. Jesús lo que está haciendo es llevando esta iglesia al concepto real para que ellos entiendan qué tanto necesitan del Señor. Porque en el momento que usted y yo nos sentimos así, de que no tenemos necesidad, Cristo sale sobrando. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias. Viene la gracia trae fama, se va la gracia, se queda la fama, y la gente confunde la fama con la gracia. Y hace tiempo la gracia se fue. Es lo que le llama la Biblia el Icabod, la gloria se fue. En un momento el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Pero en un momento tenían el arca, pero la presencia se había ido. Y de repente se jactaban de su arca, pero Dios no estaba ahí. Y es como en el momento de Éxodo 33, el Señor dice, saca el tabernáculo afuera, yo le voy a barrer el camino, le voy a quitar los enemigos, pero yo no voy. ¿Por qué? Porque se jactaban, eran soberbios, ¿verdad? Como quien dice, Señor, no te necesitamos, pero el Señor, hermanos, es increíble el amor de Dios, como si yo fuera Dios hace tiempo no existiera Israel o qué sé yo quién, los filisteos ni nadie, pero como yo no soy Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí le dice, por tanto te aconsejo, ¿cuál es el consejo? Que de mí compres oro refinado. Ahora, son palabras metafóricas hablando de depende de mí. Yo soy el único que te puedo vender oro refinado. Ahora, son palabras aquí figurativas, no está diciendo Jesús, cómprame, ¿verdad? Pero para que veamos que en Él están las verdaderas riquezas. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué el Señor enfatiza oro refinado en fuego? Aquí todo eso es ejemplo de purificación, pero de parte del Señor, ¿verdad? Cuando se hizo el arca, el oro siempre representaba la divinidad, lo divino, lo perfecto, lo santo, lo puro. Y luego, si se dan cuenta, antes de avanzar el tabernáculo, en unos lugares tiene bronce, pero ya dentro del lugar santo y santísimo es oro. Y representa la deidad y lo espiritual y lo puro y lo santo. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto fue lo que le pasó a Adán cuando pecó. Corrió, porque le dio vergüenza, le dio miedo y se fue. Y luego le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora Jesús utiliza en una conexión muy sabia todo lo que ellos presumían tener como riquezas, como vestido, el colirio, ellos vendían colirio, eran exportadores de colirio para limpiar los ojos, oro, las monedas, y todo el Señor se lo dice aludiendo a eso. Y obviamente dice los estudiosos que
allí caían las aguas termales, donde venía por un lado el agua fría termal y el agua caliente. Y el Señor le dice, tú ni eres tibio ni caliente, no te defines. Y dice que por esa tibieza, el agua tibia supuestamente produce deseo de repugnante. Dice, por lo tanto te vomitaré de mi boca, ni te decides con el mundo ni conmigo. Él dice esta iglesia, bien fuerte, hermanos. Entonces ahí es donde vamos o vemos, donde el pueblo de Egipto se encontró en el desierto y no se definía, ¿verdad? Pero ellos sí querían volver a Egipto. Y luego dice, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Uno de los peligros que corremos como seres humanos es que no podemos ver nuestra propia muerte espiritual. Nosotros no podemos ver nuestra muerte espiritual sin Dios que nos exponga a Él mismo nuestro corazón por la palabra. Hermanos, es una bendición cuando la palabra nos confronta. Cuando le decimos, me confrontó la palabra, lo que quiso decir fue me expuso, sacó de mi corazón lo que yo no veía. Por eso nos vamos de aquí diciendo, wow, yo no sabía eso, yo pensé que era, ayer hablábamos en Queens, el tema, bajo el tema, Dios, yo estaré contigo, ya no puedo ni cantar, yo estaré contigo todos los días, ¿verdad? Y yo explicaba donde Jesús dice, vosotros, yo le llamo ahora mis amigos, ¿verdad? Y le voy a revelar todas las cosas, mis secretos. Y luego dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y yo le dije a la iglesia ayer, le dije lo mismo que le pregunto, si leemos en negativo eso, vosotros sois mis enemigos si no hacen lo que yo les digo. O sea, Judas, el Señor le llamó amigo, pero Judas era enemigo de Dios, porque no hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que a veces podemos tener un concepto y nos podemos hasta decir, ¿verdad? Yo le he preguntado, hay gente y cristiana más que tiene miedo, yo le pregunto preguntas muy duras, pero es para despertar su curiosidad. Yo le digo, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Le digo, así, que parece broma, pero es en serio. Me dice, no, por fe al cielo. Yo sí, pero no es que por fe al cielo, o sea, ¿cómo sabes que vas para el cielo? ¿Cómo sabes que vas directo allá? Por fe, pero ¿qué significa fe? Fe significa obedecer, vivir para Dios. Entonces son preguntas que yo también me hago. O sea, yo no tengo un boleto pago porque soy pastor, no, yo también tengo que caminar y como Pablo dice, correr a ver si llego. Entonces es una carrera de todos los días, pero si yo creo que puedo solo, el Señor me va a dejar solo. Y si alguno cree que está firme, ¿verdad? Mire que no caigan. ¿Por qué muchos de ustedes creen no reciben la salvación en Cristo, hermanos? Vamos a hacer un análisis en eso. Si usted hace una encuesta cristiana y le pregunta a los hermanos que evangelizan, ¿verdad? ¿Por qué la gente no siempre recibe la salvación del Señor? Si es gratis, Dios es amor, de tal manera amó al mundo, ¿por qué la gente no recibe la salvación? La respuesta es muy simple, mis hermanos, por el engaño de creer que tenemos vida ante Dios. La gente nunca va a necesitar o te va a pedir o va a recibir lo que ellos no creen que necesitan. Y para eso, primero tenemos que tener un concepto de que estamos bien ante Dios. O sea, usted le pregunta al mundo entero, ¿tú crees en Dios? Sí. Todo el mundo te va a decir, la mayoría. A menos que sea un ateo radical, pero te va a decir, sí, yo creo en Dios. Y tú le preguntas, ¿por qué tú dices eso? Bueno, Dios me bendice, Dios me da dinero, me da comida, estoy vivo. Y yo cada día, ¿verdad?, salgo de mi casa y le digo, Señor, gracias. Y ya piensan que esa es la razón por qué Dios o ellos tienen fe en Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, el gran problema es, y dentro de la iglesia, es que mucha gente no sabe que es desnuda, desventurada, miserable, pobre, ciega, etc. La iglesia no sabe esto, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y cuando desconocemos esto, miramos la cruz y decimos, mira qué bien, murió Jesús, pero bueno, para los que necesitan, ¿verdad? O vemos la película de la Pasión y decimos, qué mal esa gente, ¿verdad? Y nos equivocamos. Y le voy a decir algo, hermano, se lo digo bien profundo. El problema más grande de Jesús no fue con Barrabás, no fue con los pecadores así liberales, fue con los que se creían justos. Ese fue el pecado más ofensivo para el Señor. Hermanos, y yo creo que lo dije en una enseñanza, a un ladrón, usted lo ve en la calle como ladrón y no tiene vergüenza, pero es más honesto que uno que no se considera malo y lo esconde y se hace hipócrita. Y el publicano sabía que era publicano y hacía lo que hacía, lo hacía públicamente. El nombre lo dice, ¿verdad? Publicano. Pero el fariseo lo hacía escondido. El fariseo lo hacía escondido. Por ejemplo, no tienen que buscar este verso,
¿Cómo inicia la historia Jesús del fariseo y el publicano? Mira cómo inicia, Lucas 18:9. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola. Así inicia la historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos. El problema no es el hijo pródigo, el problema es el hermano mayor. El hijo pródigo se arrepintió. El problema era el hermano mayor. Esa historia a veces el hijo pródigo es el malo. ¿Y por qué nos identificamos como el hijo pródigo? Porque nosotros somos el hermano mayor que no hacemos nada malo. Pero ignoramos la otra parte de la historia porque eso somos nosotros la mayoría. No, yo no soy ladrón, yo nunca fui ese delincuente de la calle, pero ese delincuente se arrepintió. Y el hermano mayor se quedó fuera de la fiesta. Increíble, mis hermanos. O sea, se celebró la fiesta del regreso y el Señor, hermanos, dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo, oigan bien, más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora fíjate cómo Jesús se malinterpreta, deja las 99 y busca la perdida. La gente dice, desatiende las 99. No significa eso. Significa que hay 99 que se creen salvas, déjala. Ve detrás de la que está perdida. Fíjense cómo podemos malinterpretar algunos textos, porque luego se va una gente de la iglesia y dice, pastor, la Biblia dice que el pastor tiene que dejar las 99 y ir detrás de la perdida. Digo, no, tú te fuiste solo, tú no te perdiste. Tú te apartaste solo o sola. Entonces, los pastores están para ir detrás, en el sentido figurado, del que sabe que está perdido, del que reconoce que está perdido. Pero 99 que se creen justos, no hay que atenderlos para que si están sanos. Y ahí es donde nosotros podemos caer, hermanos. La actitud de los judíos ante Jesús era de que no tenían necesidad del Mesías. Ese es el problema más grande. Y nosotros corremos el peligro que vemos a los fariseos como otro tipo de especie. La palabra fariseo en el tiempo de Jesús no era un insulto, era un privilegio. Hoy comparamos la palabra fariseo con hipocresía, porque Jesús reveló sus corazones. Pero en un momento, en Mateo creo que 10 o 15, donde habla el Señor, lo que contamina es lo que sale del corazón, se le acerca a un discípulo y dijo, ¿sabe que los fariseos se ofendieron? O sea, es como que Jesús, si fuera dominicano, le dice, hermano mío, esta gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. O sea, ellos estaban más preocupados por la dignidad de los fariseos que por la gloria de Dios. Jesús le dice, vosotros invalidáis la ley por vuestra tradición. Y se creían justos, hermanos. ¿Qué sucede cuando desconocemos nuestra pobreza espiritual? Mientras más profundo nuestro entendimiento de nuestra pobreza, más incrementa nuestra necesidad de amor por Dios. Lo repito, mientras más conocemos la profundidad de nuestra necesidad o pobreza espiritual, más crece nuestro deseo y amor por Dios. Cada domingo, cada jueves, cada miércoles, viernes, sábado, que predicamos la palabra, tiene que desnudarnos, porque ella es perfecta y nosotros no. La palabra es un espejo donde muestra tu imperfección para que Dios te sane. Hermano, eso es tan necesario porque Dios no perdona pecado no confesado. Pero hay dos tipos de confesión. Hay una confesión general, decimos, Señor, me rindo. Y ahí están todos los pecados y la sangre de Jesús nos limpia. Está el pecado específico. Pequé aquí, Señor, perdóname, sí, fue mi culpa. Y la sangre de Jesús nos limpia. Entonces la sangre da para todo cuando hay confesión. Ahora, la primera confesión es, Señor, soy muerto. ¿Se acuerdan de Isaías? Es la primera, es la general. Esa perdona todos los pecados. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos pecado y se nos olvida y no lo confesamos? Ahora, imagínense que Dios nada más perdona el pecado que tú confiesas específicamente. ¿Cuántas veces has pensado inmoralidad, mentir, manipular, engañar, hipocresía? ¿Quién sabe? Odio, enojo, chisme, calumnia. Hermanos, esto nos hace a nosotros amar a Cristo, porque cuando Él fue, dicen, ya descansen, porque en mi sangre, cuando reconocen que yo soy perfecto y ustedes no, ustedes reciben la perfección. Y eso produce en nosotros satisfacción de servicio hacia Él, porque nos hizo perfectos cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Gloria a Dios, hermanos, ¿sí o no? Entonces, por eso es tan importante nosotros crecer y que la palabra siga desnudándonos, aunque duela. O sea,
Si usted va al médico, el médico le dice, ¿verdad? Una radiografía o le tira una placa o le hace un análisis, ¿verdad? Y saca cosas de su cuerpo. Bueno, humanamente nos sentimos mal porque no sabemos si tiene cura o no, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me pasó el accidente, hermanos, a mí. El doctor tomó un cráneo y dibujó así con un lapicero un hueco como de 12 centímetros, 2 pulgadas, algo así. Y él me dijo, si esto no se pone en su lugar, va a haber que hacerte una cirugía y no vas a poder o ver de un ojo o hablar bien, algo te ibas a salir mal porque fue de este lado. Y él me dijo, pero creemos en milagros, ¿verdad? Aquí tienes una pastilla para la cefalea, para que no te dé vómito y mareo. Vete a tu casa, reposa, a ver qué pasa. Milagrosamente se tapó el hoyo, no hubo que hacerme cirugía. O sea, pero si este médico no saca a relucir me expone mi situación, antes de yo ver a ese médico, en mi pueblo, el doctor me dijo, no tienes nada, vete a tu casa. Y así hay muchas iglesias. En el primer hospital, el doctor, yo tenía la cabeza así de hinchada, como a 4 pulgadas para afuera, así. Y el doctor me ve, me tiraron una radiografía y me dio unas pastillas y me dijo, vete a tu casa, se te va a bajar la hinchazón, no tienes nada. Cuando voy al segundo médico me dice que tenía la masa encefálica fuera del lugar, como le llamamos a veces los sesos. Fuera del lugar, o sea, afuera. No se salieron a la parte externa de mi cuerpo porque la piel no se me abrió, pero del cráneo cabelludo, imagínense un coco, se salió la masa encefálica afuera y quedó entre la piel y el hueso. Y luego eso, el Señor ahí hizo un milagro y lo devolvió a su lugar y la tapita como un coco se tapó. Pero el primer hospital no me dio un buen diagnóstico y me hubiese muerto. El doctor segundo, el que me hizo el buen examen, me dijo, unos segunditos, 2 cosas. Me dijo, si te dan un pelito a la izquierda, seco, mueres. Y si te quedas 2 días más así, te hubieses muerto. Así mismo es la iglesia, hermanos. Si la iglesia no expone el pecado en nosotros, dice Jesús, vuestro pecado permanece. Ahora, ahí es donde Cristo, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor sabe que la iglesia iba a odiar a Pedro por exponer su pecado. La gente no se alegra con el pastor cuando lo desnudan. O sea, acuérdense, el dolor más fuerte de Adán, en todo el sentido, no solamente fue cuando corrió de Dios, sino cuando le quitó las hojas de higuera para ponerle las vestiduras de piel. El Señor tuvo que volver a desnudarlo, porque esas vestiduras son como las de la iglesia de la Odisea. Vamos a Marcos 2 para ver un ejemplo. ¿Saben por qué yo no me ofendo cuando alguien, por ejemplo, a lo mejor encuentra la palabra dura o qué sé yo? Porque Jesús en un momento, en Juan 6, le dijo a los discípulos, ellos le dijeron, Señor, dura es esta palabra. Y el Señor le dijo, sí, no, yo sé, la voy a bajar un poco. No, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Hermanos, son palabras sí, pero el que quiere seguir a Cristo, dice el Señor, muchos de los que están aquí no quieren ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre subir, ¿verdad? Se estaba hablando de que cuando vean al Señor subiendo, dice, wow, ese es Dios que vino a dar su vida por nosotros para que también respondamos igual. Y les entregó ahí el ministerio, ¿verdad? La comisión. Marcos 2:15, fíjense aquí lo que sucede. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Hoy en día vemos iglesias que si tú hablas con un borracho, un drogadicto, o andas con una persona que no es creyente, la iglesia te condena, ¿verdad? Te dice, ¿qué haces tú con él? Ahora, obviamente debemos de ser sabios de que con quien andamos no nos está atrayendo a sus vicios y su mundo. Que la razón por qué estamos con él es para servir, predicar, asistir, amar, presentar a Cristo con un propósito. Dice, porque había muchos que le habían seguido. Dice, y aquí hermanos, cuando Cristo iba caminando, los fariseos del Egipto, la gente que a lo mejor era noble, por otro lado, y me imagino, ¿verdad?, los delincuentes, Barrabás y no sé quién allí, ese tipo de gente, detrás de Jesús. Dice verso 16, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe
con los publicanos y pecadores. Ahora, ¿qué están diciendo? Obviamente la actitud aquí es, no somos así, no somos esa clase de personas, ¿verdad? Y hoy vemos gente así en la iglesia, hermanos. Gente que usted lo ve, que si usted a lo mejor le pasa una hoja por abajo del zapato, no le topa porque están flotando en el aire. Obviamente con una actitud de yo no soy así como fulano o fulana. Desafortunadamente, hermanos, dice el verso 17, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. La pregunta es, ¿cuántos enfermos había allí? Todos. Pero en concepto, ¿cuántos enfermos habían? Pocos. En concepto, o sea, ellos creían que no estaban enfermos. Como en Juan 9 dice, ¿qué quieres decir? ¿Que somos ciegos? No, no. O sea, fíjate la sabiduría del Señor. No, porque dicen ven, su pecado permanece. O sea, si se declaran ciegos, le doy la vista y pueden caminar en el camino, pero yo soy el camino. Pero por cuanto no dicen que son ciegos, dicen que pueden ver, su pecado permanece porque van camino al hoyo. Y están trayendo gente con ustedes al hoyo. Dice, si no los enfermos, dice, no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. O sea, ayer, hermanos, el Señor me dio un entendimiento en la cruz de algo que es increíble. Y yo pienso que el Señor lo puso allí porque ni estaba estudiando eso. La cruz, cuando nosotros nos creemos justos, nos hacemos culpables de matar a Jesús. Pero cuando nos hacemos pobres ante Dios, la cruz nos salva. ¿Entienden eso? Si yo no creo que tengo tanta necesidad, como Pablo dice, ¿verdad? Pues entonces en vano vino Cristo porque nadie tiene necesidad de la cruz. Nos hacen asesinos de la cruz. O sea, somos culpables de haber matado a Jesús. Pero si yo entiendo mi gran necesidad de la riqueza de Dios en mi vida, dice la palabra que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por medio de su riqueza su pobreza fuésemos enriquecidos. Y cuando yo veo la cruz y digo, te necesito, Señor, eso fue, yo merecí estar ahí, somos inocentes. Y la cruz nos salva. Pero muchos se le va a atribuir la muerte como a Judas de la cruz y a Pedro la salvación de la cruz. Hay una diferencia allí. El muerto espiritual no puede ver su propia muerte espiritual. Ese es el problema. Hasta que Dios no ilumine para que luego pueda ver su gran necesidad, nadie puede. Hermanos, ¿cuántas veces decimos, wow, yo no sabía que yo era así? O yo no sabía que la palabra decía eso. Yo pensé que estaba mejor. O yo creía que estaba ya alcanzándole el tobillo a Jesús. Y nos damos cuenta que estamos lejos. En la historia de Job, vemos que la queja de Job acerca del sufrimiento no era tanto el dolor, sino el dolor más profundo de su autojusticia. Todo su dolor, sí, obviamente perdió su familia, tenía una enfermedad, pero le dolía más que él siendo un hombre justo estaba sufriendo. Ese dolor es aún más profundo que lo que él pasó. Y en Job 42, verso 1, fíjense lo que dice. Job 42, 1. Son palabras que nos bendicen ahora, obviamente, pero todo lo que Job pasó, ¿verdad? Y Job era un hombre que conocía a Dios de manera intelectual. Pasó por un proceso donde sí, no maldijo a Dios, pero se quejó. Su perspectiva de Dios estaba, ¿verdad?, un poquito desvirtualizada. No conocía a Dios personalmente, conocía de Dios, ¿verdad? Y dice el verso 1 de Job 42, ¿están allí? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora fíjense cómo comienza aquí. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora, nos damos cuenta que como Job inicia este verso, ¿verdad? En un momento Job se preguntaba, si estoy enfermo y pasado por todo ese dolor, ¿por qué no me quitas esto? ¿Verdad? Le dice más adelante, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Está aquí exaltando a Dios en poder. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora, aquí nos damos cuenta que cuando la palabra dice de Dios, que Dios oscurece, Dios no opera en tinieblas. No es Dios que da tinieblas, sino que Dios lo que hace es que no nos da luz. Hay una diferencia. Cuando Dios no nos da luz, estamos en tinieblas, pero Dios no envía tinieblas, sino que al no darnos luz, ¿quedamos en qué? En tinieblas. Entonces, la ausencia de Dios, obviamente quedamos en la presencia de maldad.
cuando Dios, ¿verdad?, dice, le enviaré a Satanás, lo que Dios hizo fue que le quitó el favor que tenía Job en su vida exterior, lo que es familia, posesión y su carne. Ahora, le voy a decir algo, en lo que Job sufrió es donde nosotros efectuamos la fe genuina. Al perder lo que más amamos, nuestra familia, el dinero y la carne, el dolor físico. Cuando en esos tres adoramos a Dios y estamos contentos en Él, estamos viviendo en fe genuina. Porque es muy fácil, Satanás lo dijo, claro que Job se porta bien, tú lo bendices. ¿Quién no ama a Dios cuando la cosa está bien? Ahora, ¿cómo se prueba una fe genuina? Es glorificando a Dios en medio de la prueba, hermanos. En medio de la prueba. Ahí es donde decimos, Señor, tú diste, tú quitaste, dice Job. Bendito sea tu nombre. Pero a medida que se pasaban los días, Job fue probado. Y luego vemos en el verso, estoy en el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo? Hermanos, miren, Jesús le dijo a Pablo, perdonen que lo interrumpí así, pero algo que me llegó. Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, nosotros de un ataque de enojo podemos hasta maldecir a Dios. De un ataque de dolor, de incomodidad. Yo recuerdo una vez tenía yo un dolor de muela que estaba dándole con el puño al piso y glorificando a Dios. Si Dios, yo te amo, pero yo estaba golpeando el piso por el enojo de mí. Porque tenía tanto dolor que estaba enojado conmigo de no ser agradecido, aún en el dolor. Job decía, ¿recibiremos solamente bien de Dios y no mal? Fíjense en algo, hermanos. Ahora el sufrimiento viene a ser nuestro medio de adoración, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando la cosa no está bien. Y nos damos cuenta, hermanos, que Jesús le dice a Pablo, dura cosa es pelear contra Dios. No vas a poder. Le estás queriendo tumbar el pulso a Dios. No vamos a poder ninguno. Miren, Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Eso es fe, confiar en su decisión aunque a mí me duela. Hermanos, eso lo vemos en la casa. Los niños, por ejemplo, yo uso un ejemplo con Javier, ¿verdad? De repente Javier dice, vamos a tal lugar. Los niños no te dicen, ay papi, yo no quiero ir. Caminen, móntese. Y luego llegan y dicen, ay, mira cómo están ahora. Pero la decisión no le gustó a ellos. ¿Por qué? Porque no entendían. Así somos con Dios. Hay cosas que pasamos y no nos damos cuenta, hermanos. Miren, muchos profetas han hecho mucho daño en la iglesia, profetizando a veces parejas, sanidad, riquezas, empresas, todo eso, y nunca le llega a la gente. Y la gente se enoja con Dios, no con el falso. Ese es el problema, hermanos. Si la gente agarra una Biblia y escribe, en tal fecha el profeta Tan John me profetizó que me llegará mi bendición, y nunca llega. Y se enoja la gente con Dios, se aparta de la iglesia y nunca culpan al falso profeta, culpan a Dios. Pero Dios no ha dicho eso. El sufrimiento, hermanos, es la única marca de genuinidad. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo que dice aquí Job. Dice, por tanto yo hablaba, ayúdenme, lo que no entendía. Ahora, hermanos, le voy a decir algo. Si Dios, ¿cuántas veces queremos preguntarle a Dios y que nos conteste en palabras? ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo quiero entender esto? No, tienes que pasar por el proceso. Si Él te lo dice, no entendiste, porque es simplemente intelecto. Pero Job tuvo que pasar todo esto para entender. Él le dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Por ejemplo, Jordi acaba de venir de Guadalajara. Y yo le he hablado, le he dicho, wow, Guadalajara es bonito, cuando vamos allá descansamos, la comida es muy buena. Hasta que ahora él vino con otra cara. Ahora fue que dijo, yo le pregunté si, bueno, cambió el vuelo y iba a venir el viernes y lo cambió para para el martes. Ahora yo le pregunto de Guadalajara y ya no solamente me está escuchando a mí, sino que él viaja. Él dice, no, sí, yo estaba allá. Es una experiencia personal. Entonces una cosa es decir, conozco de Dios y otra cosa es decir, conozco a Dios. Y aquí Job conocía de Dios, miren lo que dice el verso, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Le dice, oye, te ruego y hablaré. Versículos, capítulos anteriores, Job estaba confrontando a Dios. Job demandando justicia, demandando a Dios que por qué hace lo que hace. Dice, tú te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjense el 5, hermanos. Dice, de oídas te había oído, intelecto.
Dice, mas ahora mis ojos te ven. Son palabras figurativas que quiere decir, ahora entiendo. ¿Cómo? No después que Dios le habló, después que Dios lo pasó por ese proceso. Porque él pasó el proceso de sufrimiento, se quejó contra Dios y Dios se le aparece y le dice, ponte el cinturón, tu correíta bonita marrón con levilla dorada, apriétala que te voy a preguntar algo. ¿Dónde tú estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Quién es el que le dice al agua del mar, hasta esta orilla llegas? ¿Eres tú o soy yo? Ahora, ¿por qué Dios usó el sufrimiento y esto para dar entendimiento, hermanos? Miren, el sufrimiento lo merecemos, pero cuando Dios lo permite como hijos, es porque nos está santificando. Ahora, la santificación en el sufrimiento se efectúa cuando glorificamos a Dios y obedecemos en el sufrimiento. La pobreza es lo que nos hace abrazar lo que no merecemos. La pobreza. La gente que no se quiere pobre es exigente, es demandante. Es ahora ya o nunca. Pero cuando tú sabes que eres pobre, aunque Dios te dé una pajita de pan, te la comes contento porque no merecemos nada. Gálatas dice en el capítulo 6, si alguno, siendo nada, se cree algo, se engaña. Dependemos de Dios. Y aquí el verso 6 es donde entonces Job toma la posición que Dios quería, de pobre espiritual. Le dice, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Increíble, mis hermanos. Desafortunadamente medimos nuestra vida espiritual con los demás. Cuando vemos a alguien que está mal, creemos que estamos bien. Es como mirarnos, en un espejo sucio para quitarnos el sucio. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado. De repente estoy en el espejo y el espejo tiene un punto negro y yo estoy ahí. Y es el espejo que tiene el punto negro. Y yo luego me muevo, es el espejo que tiene, parece una mosca. ¿Sí le han pasado? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. O sea, yo estoy en el espejo y de repente un punto negro, ven acá, en un punto negro parece como que tengo una mosca, yo ahí. Y luego cuando me muevo un poquito, el espejo tiene el punto y yo no. Bueno, si el espejo donde nos estamos mirando está sucio, hermanos, imagínense yo comparándome, ¿verdad?, con alguien. Siempre voy a escoger al que yo creo que es menos que yo, para decir, yo estoy bien. O cuando vemos, yo como pastor veo un pastor falso, digo, esa gente está mal, pero me hace sentir bien a mí, yo estoy bien. Pero nos damos cuenta bíblicamente que no se trata de eso. Ese pastor está mal, pero él no es el que me da a mí la certeza y afirmación de que estoy bien, es Dios. Yo también puedo estar mal en otra área, que no es esa necesariamente. ¿Por qué Jesús, verdad, dice, bendecidos son los que son pobres en espíritu, mis hermanos? Los judíos se creían herederos de la promesa y pensaban que la salvación era por elección y no por gracia. Cuando usted, miren, imagínense por un ejemplo, así vamos a pensar, que Dios diga, casa de oración es una iglesia que yo escogí. Vamos a pensar así un momento, ¿verdad? Y comenzamos a tener eso en la mente. ¿Cómo usted cree que miraremos a todas las religiones? Con jactancia. Pero nos damos cuenta que en el caso, digo casa de oración porque soy pastor de aquí, ¿verdad? Dios, como a muchas iglesias más, que no es casa de oración igualito, o sea, no tenemos ningún privilegio, por su gracia, ¿verdad?, ha recobrado buena fama en lo que es la palabra y el servicio a Dios. Pero dentro de casa de oración hay mucha gente imperfecta, gente también que hay que reprobar. Son más de 200 iglesias y les aseguro que no todas están derechas. Porque somos imperfectos, no tiene nada que ver con quiénes somos. El nombre es una cosa. Los judíos pensaron que porque el Señor escogió a Israel, era porque ellos eran los mejores, hermanos. Miren, cuando tengan tiempo pueden leer en Ezequiel 16, donde el Señor le habla a Israel como si fuera un bebé abortivo, que la mamá lo botó sin cortar el cordón umbilical, y el Señor lo recogió y lo limpió, lo bañó, lo crió. Era una hembra, porque se está hablando de Israel como la iglesia, vamos a decir. Y dice que luego que comenzó a desarrollar sus pechos y todo, que comenzó a enamorarse y la vistió bien, se enamoró de dioses paganos y traicionó a Dios. Ese es Israel. Nos damos cuenta que se olvidó, o sea, luego que Israel llegó a la belleza, se olvidó de dónde nos sacó, en el caso espiritual ya. O sea, Dios dice, tú eras como un bebé abortivo, el cual salió sin cortarte el cordón umbilical, o sea, como quien dice, alguien que te dio a luz y te dejó así, tirado.
Y yo te recogí, te lavé de la sangre, te vestí, te crié, te alimenté, creciste, desarrollaste tu cuerpo como mujer, y el mundo se enamoró de ti por tu belleza que yo puse en ti, dijo el Señor. Y luego que tú tenías belleza, te olvidaste de mí. Y te jactas de esa belleza, y ahora vengo a ti y me crucificas. Increíble, mis hermanos. Podemos llegar ahí, a esa actitud. Y luego, hermanos, nos damos cuenta que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Yo hablaba hoy, me reía mucho con mi esposa, porque cuando mi esposa, por ejemplo, hablando conmigo, me dice, hablando así como de, vamos a decir, como cuando Dios escoge a alguien para su servicio, y me dice ella como medio, el Señor te escogió a ti, eso. Le digo, mi amor, me estás diciendo vil. Le dije, me estás llamando menospreciado, mi amor, no me ofendas. Pero lo que sucede es que tomé ese momento para explicarle que cuando Dios escoge a alguien para su servicio, no es porque es bueno, o porque sabe mucho, o porque es inteligente, hermanos. Miren lo que dice Éxodo 4:10, si me quieren acompañar. Éxodo 4:10, un ejemplo muy bíblico aquí. Éxodo 4, versículo 10. El Señor llama a Moisés para enviarlo a sacar a su pueblo, mis hermanos. Y dentro de lo que se llama la entrevista de trabajo, vamos a llamarle así, la entrevista de trabajo de Moisés con el Señor, Éxodo 4:10, fíjense lo que dice. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar, ¿verdad? Yo hablaba 3 idiomas en uno, español dominicano ligado con un poquito de español castellano y creo que portugués o no sé qué. Sí, se entendía no sé ni cómo. La gracia de Dios me cubría porque hace poco una hermana me escuchó en la emisora, creo que fue, y me dice, pastor, necesito que me envíe una prédica que me marcó mi vida. Y yo en mi jactancia pensé que era una de las nuevas. Yo menosprecio las otras. Dice ella, fue una prédica que usted trajo un día que se llama así, digo yo. ¿Cuál? Y cuando voy era una de las primeritas que ni yo me entendía. Y yo digo, seguro hermano usted quiere que se la mande. Pastor, usted no se imagina, Dios me habló a través de usted. Y yo decía en mi mente, yo ni me entiendo. Pero eso nos da un entendimiento que Dios no nos necesita. Que Dios nos usa como vasos, seamos tartamudos, gagos, no sepamos hablar, se nos vayan las palabras mal, una letra donde no va, hermanos. Eso Moisés le dice, yo soy gago, soy tartamudo. Eso es lo que dice. Dice él, no he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. A veces mi rapidez me hace así como tartamudo, así como que me enredo. Sí, o sea, esa rapidez me lleva a mi esposa me dice, ¿qué dijo? Es una broma que dice una esposa de un pastor, dice, ¿qué dijo? Y mi esposa ahora está con esa broma cuando yo hablo rápido, me dice, ¿qué dijo? Y tengo esa deficiencia, hermanos, y tengo que estar todo el tiempo frenándome. Pero Dios me usa así. No me necesita a mí. Pero yo quiero que vean la intención de Pablo. ¿Cuántos de ustedes le han predicado y les dicen así? Hermano, yo voy a la iglesia, pero tengo que arreglar unas cositas primero. Y luego yo voy. A mí mucha gente me dice eso. Cuando yo tengo que enderezar algunas cosas, todavía no. La gente piensa que primero tiene que santificarse para venir a la iglesia. Y la idea de Moisés en este caso es, Señor, si yo pudiese hablar así bien elocuente, envíame. Y el Señor le dice, no te estoy enviando porque tú eres inteligente, te estoy enviando porque eres el más vil. Solamente dijiste, heme aquí. ¿Por qué usted cree que el Señor cuando Nicodemo se arrepintió, no le dijo, aprovechándote que tienes conocimiento, escríbete una epístola ahí? Aunque existe en los apócrifos una epístola de Nicodemos, no pertenece a la Biblia, pero el Señor no llamó a ningún sabio. Cuando vemos, hermanos, piensen en su pueblo, en el hombre más campesino metido así profundo de machete en mano, ¿verdad? Así con el gorrito y los dedos bien gruesos así de tierra. Y que te digan, ese fue el que escribió Primera de Juan. Imagínense eso. Hermanos, cuando vemos a pescadores, campesinos de Galilea, y hoy hay, hermanos, academias, universidades para interpretar la Biblia. Miles de millones de libros para interpretar la Biblia correctamente.
académicos, doctores, con PhD de universidad. ¿Ah? Teólogos, de todo, eruditos, para interpretar lo que Pedro el pescador escribió. ¿Saben por qué? Porque fue Dios quien habló, no Pedro. Y cuando Dios nos llama, nos dice, sean pobres en espíritu, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos para ir terminando. Vamos a ver un ejemplo de la actitud en Juan 8, 21, de la actitud de los judíos. Es una bendición, hermanos, cada día la palabra nos lleve a esa desnudez para que Dios nos vista, ¿verdad? Juan 8, 21 en adelante. Estamos terminando ya. Fíjense lo que dice el 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, si nos preguntamos cuál era el obstáculo de creer que Jesús era el Mesías, Jesús los estaba humillando, los estaba llevando a que se desnuden espiritualmente, a que reconozcan que eran pobres, a que reconozcan que eran pecadores, que eran hijos del diablo, según dice el verso 44, ellos no querían. Vamos a ver el argumento, 25 dice, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Ahora fíjense lo que dice más adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ellos vienen de experimentar libertad de cautiverios de Babilonia, de Siria, de los filisteos, de todos estos paganos, saliendo, ¿verdad?, desde Egipto, es el que más recuerdan ellos. Y Jesús, el Señor los libertó de Egipto, los libertó de Babilonia, los libertó de los sirios, de todo el mundo. Pero esa palabra libertad siempre la conectaban ellos con esclavitud. Ellos decían, ¿libres? ¿Libres de qué? O sea, no se creían pobres en espíritu, no entendían que ellos no merecían la salvación, no merecían que Dios viniese a salvarlos, sino nada más merecían la perdición. Ellos le dijeron en el 33, linaje de Abraham somos, o sea, están exigiendo un derecho, eso es lo que están haciendo. Y jamás hemos sido ¿qué? Ahora, ¿será verdad esto? Una gran mentira, eran esclavos toda su vida. Pero se estaban jactando porque llegó un momento que la gloria que el Señor les dio al libertarlos en el último cautiverio de Babilonia, esa gloria, luego de Daniel, fue la que los llevó a ellos a caer. Porque se quedaron con esa, vamos a decir, bendición de Dios, pero esa misma bendición los separó. Y luego se formaron los fariseos, los líderes religiosos allí, y ya vemos la confrontación con Jesús. Miren lo que dice el 34. Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y aquí Jesús va a comenzar a conectar su esencia. La esencia del ser humano, del hombre, es de pecado. O sea, nosotros hacemos lo que somos, nosotros no somos lo que hacemos. En otras palabras, si usted y yo no somos águilas, por lo tal no podemos volar. Si fuésemos águilas, pudiésemos volar. Como somos pecadores, vivimos en pecado. Jesús ahora comienza a hablar del origen del pecado, de que ellos todo lo que hacen es pecado para Dios, no importa qué tan bien ellos crean que lo hacen. Le dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, los está llevando de su mentalidad de herederos a esclavos, ¿verdad?
Dice, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Entiendan eso, hermanos, es increíble. Toda la promesa que el Señor le dio a Israel, se la ganó Jesús. Es increíble. Todo lo que Él le prometió, si se portan bien, lo voy a bendecir. Ahora, fíjense en algo, hermanos, fíjense la conexión. Toda la exigencia de Dios en la ley, Jesús la absorbió. Pero Jesús, en vez de recibir bendición por cumplir la ley, ¿recibió qué? Maldición. Y nosotros recibimos la bendición. Fíjense qué cosa, hermanos. Jesús cumple la ley y recibe lo que Él no merece. Nosotros creemos en Jesús y recibimos lo que no merecemos. Gracia. Es increíble, hermanos. Cuando Jesús viene, obviamente se enoja. Por eso Mateo 23 es vosotros hipócritas, fariseos, esa lista roja. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarlos a ellos y no quisieron. Es como el rescate de los mineros de Chile, que luego que gastaron millones de dólares y bajan a rescatarlos, digan ellos, aquí estamos bien, ya tenemos aquí casita, televisión y todo, váyanse. ¿Se imagina el presidente y la gente? La indignación. El verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, o sea, yo sé que son linaje de sangre, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros habláis lo que ven cerca de vuestro Padre. Lo que está diciendo Jesús es, todo lo que yo hablo tiene que ver con la semilla de donde yo vengo. Todo lo que ustedes hablan tiene que ver con la semilla de donde ustedes fueron engendrados. Ustedes hablan del origen de Adán, yo hablo del origen del Padre. Ustedes hablan lo que sale desde el pecado original y yo hablo de lo que es la justicia original en Dios. Eso significa ese verso. Y en el 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, ahora ellos les reclamaban que eran hijos en sangre. Jesús les reclamaba que si eran hijos en fe, porque no era por la sangre, era por la fe. Jesús no vino por Abraham. Jesús marcó la línea por Abraham, el mensaje de la promesa de salvación. Jesús estaba paralelo a la promesa. Él no vino por ninguno de ellos, Él vino del Padre. Si uno viene por Abraham, Abraham se le entregó una promesa para este día. Y ustedes por creerse más y no pobres en espíritu la van a perder. Y la perdieron. Y le dice, si ustedes son de Abraham, las obras de Abraham haríais, verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, no escuchó Abraham a Dios y le creyó. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora, aquí no sabemos si el Señor, porque en una ¿dónde estoy? El 41, ¿verdad? Podemos ver que ellos en una le dicen a Jesús, tú eres samaritano y tienes demonio, ¿verdad? Eso puede ser una razón por qué hablan de no somos de fornicación, o en la manera que María tuvo a Jesús. Se quedó el rumor de que María tuvo a Jesús fuera del matrimonio, que se le llama fornicación, pero no saben que fue la semilla del Señor que plantó la semilla en María. Entonces aquí vemos dice, no somos hijos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Tú dices, pero no es así. El 42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, hermanos, fíjense dónde podemos caer. Tenían al Padre frente a ellos. Isaías 9 hablaba de Jesús, dice, y este será llamado Padre Eterno. Tenían al Padre frente y no podían verlos. ¿Por qué? Porque no reconocían su pobreza. No podían ver. Dice, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es increíble, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora, ¿por qué le pregunta esto? Porque el lenguaje de Jesús era el de la ley. O sea, todo lo que los profetas dijeron y la ley, Jesús lo estaba cumpliendo. Es como que yo le diga, hermanos, el 21 de noviembre del 2019 va a caer agua verde del cielo. Y usted lo escribe en una nota y luego cae agua verde. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Wow, lo que el pastor dijo. 300 y pico de
de profecía se cumplieron en Jesús, en sus caras, y no lo identificaron. Pero no era por falta de conocimiento, era por la dureza de su concepto de ricos, de que no eran pecadores. ¿Por qué muchos creyeron? Porque se humillaron. Y fíjense en eso, hermanos, quiero que noten este ejemplo que voy a hacer. El corazón humillado recibe la luz de Dios. El corazón entenebrecido no recibe la luz de Dios. Por eso dice Job, yo sé que tú oscureces el conocimiento. Ahora Dios nos da, al que es duro de corazón, le da una luz para que vea su condición. Esa luz va directamente a la conciencia. ¿Se acuerdan del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Lo que significa? Significa que cuando el Espíritu te dice en tu conciencia, reconoce que estás muerto, y tú dices no, ya no hay más perdón, porque el Espíritu es quien convence de pecado. Si el Espíritu te dice a ti, es como que tú digas por dentro, yo sé que estoy mal, y tú digas de boca, no estoy mal. O sea, lo sabemos, pero nunca lo admitimos. Ese es el perdón, el pecado perdón imperdonable. El pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, es contradecir lo que el Espíritu te está diciendo en el corazón. Negarlo. Ellos estaban negando eso, porque dicen una que muchos creyeron, pero no le confesaron, por su amor a este mundo. Verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, soy yo Dios, en otras palabras. Ellos tenían el Shama, que significa escuchar. Esa era la oración de ellos día y noche, hermanos, el Shama. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. El Señor le dice, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no Shama mi voz? Eso le está diciendo el Señor. Ellos sabían esto, hermanos. El Shama de ellos era, oye Israel mi voz. Shama era la oración. Señor, te escuchamos. Y Él le dice, ¿por qué no me aquos, que traducido en el hebreo es Shama? ¿Por qué no Shama mi voz, mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló con Caín? ¿Quién le estaba hablando a Caín? Dios. Pero Caín lo escuchó, pero no lo recibió. Él le dijo, si bien hicieres, te puedes arrepentir, te puedes salvar. Pero si no, el pecado está a la puerta de tu corazón. Mi voz está a la puerta y el pecado también. Tú decides. ¿De quién decidió ser Caín? Por eso dice 1 Juan, él es el maligno. Porque Dios le dijo, ¿quieres volver a mí? Haz esto. Pero Satanás le dijo, no, mata a tu hermano. Y dijo, es del maligno. Él decidió ser del maligno, como Judas. Aunque fue profetizado, no fue que Dios escogió a Judas para ser malo, sino que Dios en su presencia lo vio. Y aquí nos damos cuenta, el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y aquí está la respuesta, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de Satanás, hermanos, son altivez de espíritu, creernos más, ricos, mejores, menospreciar a los demás. Y si no nos humillamos a la palabra y reconocer que somos pobres, la palabra no nos puede bendecir. Iba a leer Isaías 6, pero lo voy a parafrasear para terminar. Isaías era un profeta de Dios, no tenemos duda, un hombre de Dios, pero no sabemos si Isaías no hubiese tenido el encuentro en el capítulo 6, ¿qué hubiese sido de él de ahí en adelante? Porque del 1 al 5, vemos en el capítulo 5, ay de aquellos, ay de ti, ay de ti, ay de ti. En el 6, cuando ve a Dios, dice, ay de mí. Se incluyó entre los muertos. O sea, confrontaba al pueblo, sí, pero yo recuerdo Nehemías siempre, dice Nehemías, hemos pecado, estamos todos incluidos. Isaías, del 1 al 5, duro el mensaje contra todo el mundo. Tú eres pecador, tú arrepiéntete. Cuando Isaías ve a Dios, dice, ay de mí que soy hombre muerto y habito entre medio de gente de labio inmundo. También se reconoció como muerto. Eso hace que tengamos misericordia con los demás. Porque una persona que no conoce de Cristo, o si conoce de Cristo y está mal, no nos hace mejor que ellos. Siempre debemos de tener el concepto de nuestra pobreza. Sin Cristo estamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si cada día podemos recordar esa posición ante Dios, tendremos una razón por qué orar, por qué congregarnos, para qué ir a la palabra, por qué clamar a Él por ayuda. Pero si creemos que estamos vestidos y que tenemos un destino y que tenemos vista como los fariseos, no necesitamos al Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor.
Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Yo te pido, Señor, que lo que hemos aprendido en este momento, Señor, podamos retenerlo, Señor, y siempre tener este concepto de pobreza. Es cuando reconocemos nuestra pobreza que podemos ver tu gloria y podemos apreciarte más porque decimos, Señor, ¿cómo pudiste amar a una persona muerta como yo? Alguien que ya no tenía vida ni sentido de glorificarte, tú le diste el soplo de tu vida, Señor. ¿Cómo es posible que yo, estando en delito y pecado perdido, a ti te plació alcanzarme, Señor? La palabra dice que por gracia fui alcanzado, por medio de la fe. Y no solamente nos alcanzaste, sino que te diste en propiciación por nuestros pecados. Y ahora, aún siendo pobres, nos diste vida, Señor. Y nos has dado no solamente vida, sino que nos has dado una obra a cumplir. Llevar este evangelio a aquellos que tampoco te han conocido, Señor. Aquellos que también necesitan de ti. Cuando reconocemos que tú nos recogiste, Señor, así como Israel, como un bebé, Señor, que ni le habían cortado el cordón umbilical. Y nos limpiaste, nos cargaste, nos criaste, nos diste de todo. Y nos has puesto vestiduras hermosas. De igual modo alcanzamos a aquellos, así como un día David, siendo rey, se acordó de Mefiboset, porque un día también él era un Mefiboset. Ayúdanos, Señor, a servirte con este pensamiento, este concepto, este entendimiento de pobreza, sabiendo que cuando recibimos algo por gracia, Señor, esto produce en nosotros deuda y no demanda. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.